Me parece que si la marca solo invierte hoy en día en redes sociales y con cosas muy clásicas, es la mejor manera de tirar dinero por la ventana. El índice de fracaso en la industria es inmenso, es enorme. El marketing puede ser un marketing respetuoso, no tiene que pensar que la gente es estúpida. Es una gran frustración que tengo, pero creo que no supe llevar ese crecimiento, no supe acompañar. Las industrias cambian, las audiencias cambian, los profesionales también. Soy Ale Pradere y este es el podcast de Marketers Latam, un espacio de Human Business para entender ese cambio desde adentro. Un espacio para conversar con quienes están moviendo los negocios, la comunicación, el marketing en Uruguay y la región. En este podcast buscamos lo que no aparece en los reportes ni en las presentaciones, la historia humana detrás de los negocios. Acá no venimos a repetir frases de manual ni a contar éxitos perfectos. Venimos a entender el camino real, decisiones, aprendizajes, dudas, intuiciones, fracasos y momentos que cambian carreras. Hoy me acompaña alguien que no solo hace, sino que piensa, siente y transforma. Vamos a hablar de decisiones difíciles, aprendizajes que duelen, intuiciones que guían, momentos que marcan. Vamos a explorar su historia profesional, pero también la historia humana. Porque detrás de los resultados hay personas y detrás de cada líder un recorrido que vale la pena escuchar. Gracias por estar acá. Magnolio Podcast, Marketers Latam y Human Business presentan el podcast de Marketers con Ale Pradere. Presenta Divino. Hoy nos acompaña Pedro García Maggi, estratega, líder y consultor de marcas que no compiten, dominan. Pedro vivió y trabajó en París durante 30 años. Fue director de marketing internacional de una de las marcas principales de L'Oréal. Creó su propia marca de cosméticos y se desarrolló desde hace 20 años como consultor independiente de marketing especializado en lujo, tecnología y salud. Trabaja principalmente para marcas internacionales y está radicado en Uruguay desde hace 5 años. Con una mirada aguda sobre negocios y transformación, Pedro entiende el mercado como pocos. Detecta oportunidades donde otros ven ruido. Si querés escuchar cómo se toman decisiones que cambian el rumbo, este episodio es para vos. Marketers con Ale Pradere. Pedro, un gusto estar contigo en este podcast de Marketers. ¿Cómo estás? Excelente. Me encanta. Contanos un poquito, Pedro, de tu trayectoria. ¿Cómo has llegado al momento de hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué marcas estás trabajando? Bien, sin hacer tanta historia, pero tengo que volver muchos años atrás. Yo me fui con 18 años de Uruguay y me fui para París. Estudié en París y mi primer trabajo fue en L'Oréal y yo venía de hacer un máster en gestión de recursos humanos. Entré como pasante en gestión de recursos humanos y en L'Oréal me dijeron, te queremos contratar, pero queremos que empieces en el marketing. Yo dije, bueno, pero no sé nada de marketing. Ellos me dijeron, no importa, nosotros te formamos, pero el eje de L'Oréal es el marketing. Entonces ellos querían que yo me formara en el marketing y realmente fue un milagro, porque el marketing es lo mío, es lo que a mí me fascina, es lo que me encanta. Pasé 10 años en L'Oréal, que al final era director de marketing internacional de la marca Vichy. Después creé mi propia marca de cosméticos en París, que nos fue muy bien, sobre todo al inicio. Después, si querés hablamos, crecer es más difícil y sobre todo internacional. Y también al mismo tiempo hacía consultoría para todas las marcas de cosmética de lujo. Todas las del grupo del VMH, Dior, Givenchy, también para Hermès, para todas las marcas de lujo. Y después empecé a trabajar, me llamaron para un proyecto como CMO de una empresa que era de Bernard Arnault, el dueño del VMH, que quería hacer el sonido perfecto, un sonido de lujo, unos parlantes perfectos. Entonces crearon estos productos que a mí me interpelaron mucho y trabajé sobre esta marca durante 2 años, que era tecnología y lujo al mismo tiempo. Después me fui de esa marca por X razones y la verdad que los clientes acudían más a mí para hacer ese éxito que habíamos tenido con Phantom, que se llamaba la marca de lujo y de tecnología, y ahora estoy más especializado en marketing de tecnología. Hago un poco de lujo, pero más marketing de tecnología y marketing de salud. Pero entonces tus primeros pasos fueron en recursos humanos.
En realidad nunca llegué a trabajar en recursos humanos, hice simplemente una pasantía. Igual, te diré la verdad, Alejandra, me dejó una formación a todo lo que es dinámicas de grupo, sociología, psicología, que son, como vos lo sabés, claves en el marketing. Totalmente. Siempre se suele decir que el marketing y los recursos humanos son dos caras de la misma moneda, ¿no? Nunca había escuchado. Sí. No sabía. Claro, porque el marketing uno trabaja hacia afuera y toda la parte de recursos humanos, entendido como el hecho de potenciar equipos es lo que hace que las cosas sean posibles. Uno hace la promesa de marca y después se ejecuta a través de los equipos. Mirá, sí, lo que te digo, para mí el marketing, capaz que por mi experiencia, yo nunca lo aprendí en los libros. Nunca lo aprendí con profesores que me enseñaran el marketing. Lo aprendí mucho en la práctica, mucho en haciendo cosas. En L'Oréal son expertos en hacer, en desafiar cosas para llegar a una perfección inexistente, por supuesto, pero para llegar a la excelencia. Y sigo con esa base de pragmatismo, de curva de experiencia, de cosas que funcionan, cosas que no funcionan, más que con manuales que me dan un poco de alergia. Porque si hubiera una fórmula mágica seríamos millonarios. Seríamos multimillonarios. Entonces pienso que no va por ahí, pasa por mucha convicción, mucha intuición. Es más, estaba leyendo un artículo muy interesante de Harvard, que lo utilizo bastante yo, de una investigadora que ha mostrado que lo que en inglés se dice un educated guess, es decir, una creencia con información, una convicción basada en alguna información, es mucho más interesante, eficaz que data pura. Claro. Es todo tan complejo, los seres humanos somos tan complejos, las sociedades son tan complejas, crear deseos tan complejos, influenciar a las personas es tan difícil, que el data nunca puede dar cuenta de esa complejidad. Mientras que una convicción, una intuición para mí son mucho más interesantes y me apoyo mucho más fácilmente en una convicción. Por supuesto, sostenida, ¿no? Apuntalada por el máximo de data que se pueda juntar y sobre el máximo de experiencia que se pueda tener sobre un mercado. ¿Vos pensás que este es parte de tu secreto, de eso no visible que hace que Pedro logre el éxito en las campañas que hace? Bueno, de nuevo, sin sistematizarlo, yo pienso que es una de las características del marketing que yo hago en todo caso. Es escuchar a los fundadores de una marca, porque me llaman mucho cuando se crean marcas o cuando las marcas no están funcionando, es escucharlos mucho, intensamente, con 5 pares de oídos, ¿no? Para ver bien qué es de lo que me están hablando, informarme mucho con los equipos que hacen, por ejemplo en tecnología hablo mucho con los ingenieros o con los médicos, con los investigadores, depende del proyecto, y crearme mi propia convicción, que es una convicción que no siempre se puede apuntalar con dato, esto. Es una convicción a la que se llega, que después hay que lograr un consenso en la empresa, sobre todo con el equipo directivo, y una vez que se llega a esa convicción, que yo llamo también un grito de guerra, un ángulo de ataque, que es la estrategia marketing de la empresa, se avanza de manera totalmente, como yo digo, ayatolesca. Y si querés después hablamos de esto. Sí, la reflexión que me surge es que de alguna forma esa convicción de la que tú hablas y el ir probando y el ir trabajando a partir de la experiencia y lo que uno va probando, requiere también un temple para poder permitirse y aprender de los fracasos, ¿no? Porque en realidad muchas cosas, una persona que no está dispuesta a fracasar seguramente no tenga esta convicción que tú estás planteando. Me parece súper interesante. Tenés razón. Hay 2 cosas que me parecen notables en lo que decís. El primero, hay que saber que el índice de fracaso en la industria es inmenso, es enorme. No tengo el dato exacto en este momento, pero yo te diría que 8 de cada 10 proyectos que nacen o de productos que se lanzan van a fracasar. Totalmente. En 1 año, en 2 años o en 3 años. Es decir, que hay que partir con una humildad al proyecto y una lucidez fuerte. Y segundo, tenés razón que el temple cuenta mucho. No es lo mismo alguien que viene con miedo de su sombra a hablar con un CEO, con un CMO, a tratar de convencer, de influenciar una estructura para ir en cierta dirección, y generalmente las direcciones que yo propongo son direcciones que podemos hablar luego riesgosas, porque si no, no son eficaces. Claro. Después hablamos, pero una estrategia tiene que dar un poco de miedito a la dirección. Tienen que decirse, capaz que vamos muy lejos, porque
Para ser innovadora requiere. Y claro, para tener impacto y para ser innovadora, si uno no tiene un poquito de miedo, si uno está un poco impresionado por lo que va a hacer, quiere decir que va a ser pasar totalmente desapercibido, que no va a tener ninguna aspereza, ninguna diferencia, ningún impacto. Entonces se necesita un temple para sostener la inquietud y la angustia normal que tiene un dueño de empresa, un director de empresa, con respecto a una estrategia que es jugada. Claro. ¿Y vos pensás que el sistema educativo está hoy preparando a las personas que están estudiando con esas habilidades? ¿Cuál sistema educativo? No, porque yo te diría, podríamos hablar del francés o el de uruguayo. Yo tuve la suerte de ser docente de NORT también durante 2 o 3 años. Conozco solo esa parte, ¿no? No conozco todo el sistema educativo uruguayo. De todas formas, mi respuesta va más hacia el no, porque también yo pienso, y no sé si compartís este punto conmigo, Alejandra, que el marketing requiere una cultura general importante. Totalmente. Una cultura pop importante y también una cultura elevada. No se pueden movilizar cosas que no tenemos. Claro. Y para el marketing necesitamos movilizar mucha cultura. Entonces, en ese sentido yo te diría que tanto la educación francesa, que quizás tenga más cultura general, efectivamente, y más rigor, más excelencia, en Uruguay lo percibo un poquito menos. Claro. Un poquito menos. Contame un poquito, ¿qué significa el Power Marketing? El Power Marketing fue una fórmula que encontré cuando justamente Ort me propuso hacer un webinar durante la pandemia para los estudiantes y estaba abierto, explicando mi método de trabajo, y realmente fue a posteriori, mi método de trabajo se fue elaborando por sí solo con la práctica, y esto de Power Marketing yo creo que viene a ilustrar bien el tipo de marketing que yo profeso y en el cual yo creo, y es el que yo hago con mis clientes cuando hago consultorías en marketing. El Power Marketing consiste justamente en no hacer un marketing para ganar 0,5 de parte del mercado, 1%. Una estrategia agresiva. Es una estrategia agresiva, yo diría conquistadora y guerrera. Porque si no tenemos actitud guerrera en todos los signos del marketing, desde el vamos. Y desde el vamos yo te digo, la primera pregunta que yo le hago a la persona que tengo enfrente, que puede ser un potencial cliente, es ¿cuál es su ambición? Si yo no veo que hay una ambición fuerte de ese lado, digo, diríjanse a otra persona. Yo vengo acá a comerme mercados crudos, a ser el número 1, a imponer una nueva categoría de productos. Y para eso se necesita lo que yo llamo Power Marketing, que consiste en elementos, los 3 elementos fundamentales para mí son tener una estrategia justamente muy, muy guerrera. Tú dirías agresiva, me conviene también, pero es muy... yo lo llamo el grito de guerra de la marca. Un grito de guerra puede ser, te doy un ejemplo, por ejemplo, la marca La Roche-Posay de dermatología, del grupo L'Oréal, que dice somos especialistas en las pieles sensibles. Eso lo dijeron hace 15 años, yo trabajaba en una marca de la competencia dentro del grupo L'Oréal, Vichy, y nos parecía ridículo, ¿cómo para las pieles sensibles? Patología, hablar de patología para las mujeres que quieren cosmética, que quieren belleza. Y sin embargo, el hecho de atenerse a pieles sensibles, dermatólogos, etc. Si sos capaz de eso, sos capaz de todo. Exacto. El que puede el más, puede el menos, se dice en francés, ¿no? Y en este caso, bueno, La Roche-Posay es lo que para mí ilustra bien ese ángulo de ataque estratégico muy claro, muy preciso, muy jugado, muy riesgoso, pero desarrollado con coherencia durante 15, 20 años de manera espectacular. Ahora, ese ángulo de ataque que vos proponés en el Power Marketing, que estás poniendo como ejemplo, requiere, por supuesto, que uno tome decisiones, que sí, que no. En tu sugerencia, para las personas que están emprendiendo, que están llevando adelante negocios, ¿en base a qué definen su ángulo de ataque? Uno lo tiene que hacer a partir de su propósito, a partir de su ambición, a partir de... A partir de todo eso que decís, me parece que es un conjunto de cosas. En francés, viste que se dice elegir es renunciar. Y renunciar nos cuesta mucho. Renunciar es doloroso. Decir, bueno, pero a mí me gustaría Queremos hacer... todo. Claro. Y más en este mercado tan chico. Sí, en mercados tan chicos quiero hacer todo. Claro. Y no, generalmente hay que elegir y eso es doloroso. Pero para mí está basado efectivamente en la experiencia que pueda tener una persona sobre el mercado. Efectivamente, una persona que quiera hacer galletitas en Uruguay
mejor que haya hecho galletitas, que haya visto cómo se hacen durante 10 años, me parece. Que quiera vender autos, que tenga una cierta experiencia, porque las curvas de experiencia son muy importantes en todos los mercados. Es decir, que en esa curva de experiencia yo no quiero decir que va a copiar al resto, sino que va a tener una base inconsciente de conocimientos que le van a permitir de tener estrategias muy adaptadas. Pero pasa mucho por la convicción, por la intuición, por la motivación de una persona. Hay gente que tiene mucho propósito y eso hay que inyectarlo adentro, y eso equivale para mí a todos los datos que uno puede juntar sobre el mercado. No digo que uno pese más que el otro, pero yo los pongo muy igual a igual. Cuando alguien me dice tenemos estrategia porque vimos estos cifras y estos cambian, pero estos... Siempre me quedo un poco perplejo porque digo, eso no puede dar cuenta de mercados y de realidades tan complejas y de comportamientos humanos tan complejos. Claro. Yo valorizo mucho las convicciones de los fundadores de empresa y cuanto más apasionados, más los escucho. Y de ahí nace obviamente el diferencial con el que vos vas a trabajar. Exacto. Ahí se fija lo que para mí es el ángulo de todo y lo que va a sostener todo y en lo que hay que pasar mucho tiempo, que es esto que yo te digo, que es el ángulo de ataque, el grito de guerra. ¿Vos pensás que ese... Sí, dale. No, lo decíamos sobre la Roche-Posay, por ejemplo. Claro. Las pieles sensibles. En un momento, para dar un caso uruguayo, yo pienso Antel, la marca de los uruguayos, es muy interesante. Dice muchas cosas, supone muchas cosas, vehicula muchas cosas importantes. Son ángulos de ataque fuertes, que hay que mantener en el tiempo, por supuesto. Cuando uno define una estrategia de trabajo para una empresa, ¿qué pensás que está antes? Enamorarse de sus dones y de dónde puedo ser yo diferente, analizar dónde están las necesidades, ¿qué está antes? ¿Cuál es el camino que las empresas, los empresarios deberían transitar para alinear esa estrategia y de alguna forma encontrar las necesidades y en qué soy bueno para...? Mira, Alejandra, te voy a sorprender, porque yo en realidad, por ejemplo, cuando me piden trabajar sobre un proyecto, raras veces miro la competencia, muy raras veces miro. Yo tampoco. Sí, porque la soy competencia... de la idea de que uno tiene que hacerlo de uno bien. Sí, hay que partir de cero, from scratch. Es decir, si yo fuera cliente, si yo fuera un consumidor, ¿cómo lo haría? No digo, mira, fulanito lo hace así, menganito lo hace así, pues yo no sé si ellos lo hicieron bien. Y voy a sacar conclusiones erróneas diciéndome, este intentó hacerlo y no le salió, entonces quiere decir que esa estrategia está mal. Yo no sé si lo hizo bien. Es que a veces uno mismo te pasa, que definís una estrategia y capaz que la ejecución fue lo que falló. Exactamente. Por eso es que un buen director de marketing para mí es también un cerbero que va hasta el final de la realización de cada elemento, de cada signo de la marca. Un signo de la marca que no es coherente con la estrategia de marca la ataca en su integridad, la destruye en su integridad. Y pienso que estamos ahora, en este momento, en 2025, en un momento en que la gente está muy atenta a la coherencia de las marcas. ¿Una marca valiente que se haya jugado por su estrategia? Para mí, evidentemente, es Nike. Ya es un poco del pasado, ¿no? Porque todas estas marcas han sido vapuleadas por la época Trump. Es decir, que marcas que creíamos muy nobles, muy maravillosas, con declaraciones de valores, misiones, propósitos increíblemente bien escritos, cosas que yo nunca enseñé, siempre les dije a todos, no escriban sobre los valores, no escriban sobre la misión, no interesa absolutamente a nadie. Lo que cuenta son las acciones. Claro. Y lo vemos hoy en día eso. Las marcas se han dado vuelta así frente a Trump, pum, 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 renegando elementos de diversidad que tenían, de integración, de generosidad, de apertura, porque se vieron amenazadas por el poder político. Y eso nos muestra cómo todas esas cosas no cuentan, son palabras, y las palabras se las lleva el viento. Lo que cuenta son los hechos. Y por eso te hablo de Nike, porque Nike, ¿te acordás con el Black Lives Matter? Abrazó el Black Lives Matter sabiendo que se ponía en contra el 50% de la población americana. Pero lo hicieron, no sé si por cálculo estratégico marketing o por convicción profunda de los dirigentes. En todo caso lo hicieron, asumieron, corrieron el riesgo porque hubo manifestaciones, se quemaban las zapatillas Nike en las televisiones de derecha americanas, etcétera, pero ganaron parte del mercado, prosperaron y hoy siguen prosperando. Pero yo me desconfío mucho de las declaraciones de valores, de misiones, de propósitos de las marcas. Me encanta porque muchas veces ahora está de moda la palabra propósito, pero en realidad si uno define el propósito desde el departamento de marketing y no desde la compañía y realmente cómo aporta valor en la vida de los demás, termina siendo un cuadro más colgado, ¿no? Sí, y además pienso que misión, valor, propósito, todo esto son nociones profundamente individuales y profundamente íntimas. Es decir, que si tenés propósito, hace cosas, andá a la calle, ayuda a la gente, no lo pongas en el mármol de una marca.
El mármol de la marca tiene que haber otras cosas. Por supuesto tiene que haber códigos de conducta en recursos humanos, tiene que haber códigos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero no construyamos una marca en base a valores y a misiones que ya sabemos que son declarativos puramente. Hay un estudio de Meaningful Brands que dice que a las personas no les importaría si el 75% de las marcas desapareciera mañana. ¿A qué pensás que se debe? Y me parece una forma de lucidez del ser humano. Me quedo más tranquilo cuando escucho lo que decís. Duermo mejor. Sí, porque ¿por qué atarse a una marca? Una marca en sí no es nada, es una construcción psicológica y social que cambia, que varía. No tendría que hacer este paralelismo en Uruguay, pero como los equipos de fútbol, viste que cambian, los jugadores cambian, y a veces se manda un cuadro al otro y todo, y sin embargo sigue siendo el mismo equipo. Se siguen llamando Peñarol Nacional, pero los jugadores cambian, pasan de un lado para el otro. En las marcas es más o menos la misma, no tenemos que individualizar, humanizar tanto las marcas, pese a que yo puedo tener también afecto hacia una marca, porque es algo inevitable, ¿no? Es nuestro antropomorfismo que hace que amemos a las marcas, nos atemos a ellas, les tengamos cariño. Yo pienso que tiene mucho que ver también con los recuerdos. En mis clases yo generalmente pregunto a mis alumnos un recuerdo de infancia ligado a alguna marca. Y en ORT, que en los másters había cierto número de estudiantes extranjeros que venían de países complicados, venían recuerdos, yo me acuerdo de las galletitas tal que comía cuando era chiquito, y estaba mi abuela, o el chocolate que comían, y ahí hay una movilización de emociones que es imparable, es indeleble. Eso es muy interesante, y es verdad que en el marketing, y si haces bien en hacerlo notar, yo pienso que 10% es racional y 90% es emocional. Pero entonces no hay forma de no humanizar las marcas. No. Esa te la peleo. Sí, no, yo pienso que hay que humanizar las marcas, por supuesto. Te digo que me parece, después a nivel individual, un poco exagerado hacerlo, pero mi trabajo es que la gente, yo no diría que se enamore porque me parece una palabra espantosa, enamorarse es otra cosa, pero en todo caso que les tenga cariño a las marcas, ¿sí? Claro. Que se apegue a nuestra marca, que coincidamos en algún lugar. Yo siempre, en eso estoy de acuerdo contigo, siempre digo, cuando me toca dar algún curso o algo, digo, yo no quiero ser amigo de mis marcas, ¿no? No pasa por ahí. No, pasa por todo eso que yo te digo, de esa nube, ¿no? de emociones que puede transmitir una marca, que resume bien. ¿Pensás que se puede generar campañas de alto impacto con bajo costo? Sí. ¿Has tenido varias? Sí, muchísimas, y son las que yo prefiero. Bueno, el caso es el que tú viste, el de Phantom, por ejemplo, con estos parlantes muy alto de gama, pero que teníamos cero presupuesto, cero. Y, por ejemplo, teníamos que ir a la feria tecnológica del CES en Las Vegas. Me encanta esa anécdota. Sí, en la cual las marcas invierten millones y millones de dólares. Después están Samsung, están marcas enormes que van a... Y nosotros no teníamos un peso. Entonces había que encontrar ideas. Y es ahí donde las cosas interesantes en marketing pasan, me parece siempre. Y, por ejemplo, entonces en ese caso lo que hicimos fue alquilar una limusina. Pusimos un Phantom, este parlante maravilloso, increíble, cuando lo escuchás tu cabeza se da vuelta. Lo pusimos en esa limusina, y lo que sí hicimos fue simplemente contratar a una especialista de prensa que nos permitía identificar en el aeropuerto a los periodistas que tenían gran peso en Estados Unidos. Me decía, aquel. Y íbamos y decíamos, señor, tenemos para usted una limusina que lo está esperando para llevarlo al hotel. Venga. Entonces el periodista entraba en la limusina, lo llevábamos al hotel, y mientras tanto le decíamos, ¿qué canción te gustaría descubrir por la primera vez? ¿Cuál es tu canción preferida? Y le poníamos su canción preferida con el Phantom que da una cosa. Y tuvimos premios en todos lados, una prensa increíble, una cobertura increíble, con muy pocos medios. Yo no hago un marketing de muchos medios, no me interesa, no me gusta, me parece muy aburrido. Me parece que si la marca solo invierte hoy en día en redes sociales y con cosas muy clásicas, es la mejor manera de tirar dinero por la ventana. Hay que primero plantearse qué puedo hacer sin plata, y después se ve qué es lo que se puede rellenar con plata. Pero antes que nada hay muchas ideas para hacer, y me parece, en eso soy bastante crítico, y no soy de naturaleza un poco crítico, pero que se mueve poco la mente antes de hacer una estrategia. Es más fácil
gastar. Es más fácil agarrar bueno, ya el Excel dentro de poco va a dejar de existir el Excel y decir, pongo tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, como si esto fuera una mecánica de fluidos que por meter plata en un lado van a salir consumidores del otro, y no es así. Me encanta escucharte que decís que cada vez que entras a asesorar una compañía, una marca, empezás diciendo, bueno, veamos cómo gastar menos. Sí. Esa es la buena manera de hacer buen marketing. Generalmente yo suspendo las inversiones publicitarias puras para plantearnos todas las preguntas antes y generalmente ese ahorro hace ganar luego mucho dinero, porque se vuelven a plantear las preguntas estratégicas fundamentales. Otra pregunta que yo hago frecuentemente es, Alejandra, ¿qué viste hoy en tu camino desde tu casa hasta acá que te haya marcado? Y generalmente es nada. El mar. Sí, el mar, exacto. El mar o un chico que iba corriendo por la Rambla generalmente. Pero las marcas gastan fortunas para no ser vistas. Y en Uruguay me choca mucho la cantidad de inversión publicitaria que hay sin impacto. Es decir, que yo digo, si yo, que soy un experto en marketing, no me paro a mirar este afiche, ¿quién lo va a mirar? Es decir, que muchas cosas son la marca que quiere decir cosas, entonces las dice, pero que las tira. No importa. Es un monólogo. Es un monólogo en que yo tenía ganas de decir esto, entonces lo digo. Cumplí con el... Pero nadie se planteó, y yo como capto el corazón y la atención de la persona. Y ese es el segundo punto. Tú me has dicho cuáles eran los 3 puntos del Power Marketing. El primero es la estrategia, el segundo es la coherencia en todos los signos, y el tercero es el impacto. Si yo no tengo impacto, cualquier peso que yo invierta va a ser perdido totalmente. Es decir, que yo tengo que hacer un hold up, es decir, tengo que raptar un cerebro y una mirada, lo que es dificilísimo hoy en día, siempre lo fue, pero hoy en día, además con los celulares y todo, ¿cómo me aseguro yo que van a mirar mi anuncio, van a escuchar, si tenemos tanto para ver y para escuchar? El camino entonces de diseñar experiencias con los clientes, con los prospects, ¿sería, pensás, una buena estrategia para generar este vínculo y esta sorpresa y esta interacción con la marca para vivirla? Sí, yo pienso que hay que plantearse todas las preguntas dolorosas, ¿no? No es nunca un verniz hacer marketing. Tampoco es una caricia, es una herida, es un sufrimiento. Yo sufro haciendo marketing. Bajo la ducha estoy pensando cómo captar la atención, cómo ser diferentes, cómo ser generosos. Ese es otro punto que yo pongo también en mi Power Marketing, es trabajar la densidad de la marca. Tú me decías, no hay que amarlas, no hay que... Sí, justamente hay que atarse a la marca, pero no de esa manera. Y pienso que la marca tiene que ser extremadamente densa, profunda y generosa. Las marcas así, viste, como que vienen muy livianitas, me chocan. Lavadas. Sí. Es que hay muchos, inclusive comerciales, piezas que vos podrías cambiarle el logo de la empresa y no sabrías de... Eso es una muy buena anotación. Es un buen test. Y para mí es un buen test, un buen crash test en marketing. Cuando alguien me trae algo, yo digo, pero esto, el otro puede decirlo y sería exactamente lo mismo. Y eso es, yo diría, 90% de los mensajes que vemos hoy en día en comunicación. Es que para mí es tremenda pregunta para hacerse antes de sacar algo. Esto, si yo le cambio le saco lo, ¿podría decir lo otro? Sí, tal cual. O las frases vacías, eso, ama la vida, vive como quieras. Esas cosas yo no entiendo cómo pueden pasar el filtro de una buena dirección marketing. No entiendo. Mejor callarse en esos casos, ¿no? Pero bueno. Me dirás. En fin, hablando de construcción de marca, de marketing, que yo no sé si vos lo vas a asociar a que dependa del gerente de marketing, pero existe un concepto que a mí me encanta, que es el de guardián de marca. Uno diseña la estrategia, ejecuta, y después hay alguien que tiene que velar porque la marca realmente en la ejecución y en la vivencia con la gente esté siendo coherente con lo que uno diseñó y espera. Es exactamente eso. ¿Qué implica ser guardián de marca y sobre quién sugerís que caiga esta tarea? Porque podría ser gerente de marketing, podría ser el dueño, podría ser un consultor externo. Para mí no hay ninguna duda. Uno, que esa es la función, una de las funciones principales del director de marketing, y que tiene que ser solo el director de marketing. El director de marketing es el que controla lo que decíamos, ¿no? De cada signo que sale de una oficina para ser dicho a un cliente sea validado por el director de marketing. Pero yo te diría que, viste, ahora que hay tanta multiplicidad, porque antes había solo la publicidad, ahora no,
Ahora hay la publicidad, las relaciones prensa, los web ads, las redes sociales, y en las redes sociales tenemos a Instagram, tenemos a TikTok, tenemos a Snapchat, etcétera, 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 y creyendo. Digo, pero todo debería ser visto antes por el director de marketing. Yo en todas las misiones en que he operado como director de marketing, pido ver absolutamente todo y explico a los equipos que no es una cuestión de ser un sensor, es una cuestión de que yo soy el garante de la identidad de marca y que justamente cada signo que sale de manera descontrolada es un parásito. Está atacando todo el resto que yo hago bien, lo está atacando. Si yo me voy de mi territorio de marca, la estoy atacando. Por lo tanto, pienso que es la función principal del director de marketing de controlar todos los signos. Siempre que tengan la honestidad y la humildad de reconocer que de repente algo que invirtió o en que ejecutó, que realmente estuvo mal hecho, ¿no? Porque... Por supuesto, pero eso el mercado te lo dice inmediatamente. Exacto, exacto. ¿Cuál fue la decisión más arriesgada que viste tomar una marca, sea de lujo o cualquiera, que haya construido o destruido su propia reputación? Bueno, destruido tenemos muchos, ¿no? Porque sobre todo en toda la parte de lujo tenemos muchas marcas. Como el lujo hoy en día es una carrera al impacto, justamente a emerger, a diferenciarse de las otras, hemos visto marcas como Balenciaga, por ejemplo, empezar con impertinencia y después que ya sean disparates. Y cuando uno pasa de la impertinencia al disparate, se pierden o son éxitos muy efímeros, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Balenciaga lanzó las especies de Crocs un poco? Bueno, ahí ya se está como perdiendo, ¿no?, la noción de impertinencia por una noción un poco más trash, yo diría. En la moda tenemos muchos de esos fracasos. Y después tenemos jugadas interesantes, pero se cuentan con los dedos de la mano, sobre todo en lujo. No me gusta hablar de esta marca porque es una marca que está muy politizada hoy en día y muy personalizada, pero pienso que en otra época Tesla fue el ejemplo de una estrategia muy ganadora, porque dentro de un mercado de autos eléctricos que jugaban más que nada lo ecológico y todo, Tesla vino con la idea de no solo soy ecológico, eléctrico, vengo con potencia y con sexiness, mucho sexiness. Hoy en día no diría lo mismo, pero en aquella época sí. Entonces Tesla fue una decisión arriesgada de poner la potencia, la elegancia, el lujo dentro del auto eléctrico, que les fue muy favorable. Construyeron el éxito de la empresa. Que uno tiende a pensar, en realidad tiende a pensar que las marcas de lujo están asociadas a exclusividad, a valores que de repente se pueden llegar a contradecir con los valores humanos, con la dignidad. ¿Qué te enseñaron las marcas de lujo con respecto a el ser humano? Mira, las marcas de lujo es como todo, ¿viste? No es lo mismo. Yo cuando alguien me dice me encanta el lujo, me encanta la moda, le digo sobre todo no trabajes en el lujo y en la moda. Entonces, comprate cosas de lujo y de moda, pero nunca trabajes. Porque es una industria muy pesada, ¿no? Muy competitiva, a veces un poco vacía, ¿no? También porque no hay valor añadido tecnológico, valor añadido concreto para apoyarse. Entonces hay que inventar universos. Es una paradoja, ¿no?, de que hoy estamos viendo, con lo que hablábamos antes del programa, de ver que una de las nociones principales y el eje que siempre fue clave en el lujo, que era el del producto de excelencia hecho con manos expertas, ese know-how maravilloso, respetado, el tiempo de horas pasado sobre una obra, no sobre un producto. Los recientes escándalos han mostrado que no se respetaba como se debía, y eso va a hacer mucho daño a la industria del lujo. Yo pienso que estos problemas que han tenido han sido descontroles limitados y que van a volver a controlar eso porque saben que es donde yace la legitimidad del lujo y que va a ser corregido. Claro. Contame, y vos que trabajás con marcas de lujo en distintos países, bueno, en realidad con marcas en general ahora en los últimos años, ¿qué aprendizajes te han dado de hacia dónde va el mundo a nivel de negocios, de como seres humanos? Uy, qué pregunta, Alejandra. No tengo tanta globalidad, ¿no?, como para decir... No podría decirte tendencias. Yo lo que veo ahora, en realidad, más que nada lo que me llama la atención, el cambio de mi época de juventud, es cómo los jóvenes ahora en las empresas toman la palabra, se expresan, logran decir que no. Que antes en nuestra época, perdón, tú sos más joven que yo, pero en nuestra época era diferente, no decíamos tanto que no. Ahora
un joven que acaba de llegar a una marca puede decirle a un directivo de marketing, no estoy de acuerdo con esto, no pienso así, o decirte, por ejemplo, no, este anuncio hace falta más diversidad. Y eso me parece algo interesante, que es un cambio del funcionamiento dentro del equipo de marketing y se ve también luego en las campañas y en las estrategias. En tu trayectoria me imagino que has tenido muchos momentos altos y muchos momentos bajos. ¿Hay alguna crisis en particular que hayas vivido que haya sido la más dura o la más formativa y la más formativa al mismo tiempo? Sí, claramente fue con mi propia empresa, mi propia marca de cosméticos, el hecho de que habíamos empezado con muchísimo éxito. Era una marca como de dermatología para hombre, antiedad, con grandes concentraciones de activos, etc. Y nos fue muy, muy bien. Muy, muy bien, pero creo que no supe llevar ese crecimiento, no supe acompañarme con personas que me ayudaran en eso, y es una gran frustración que tengo, y al mismo tiempo es permanentemente recuerdo eso, y cuando veo una empresa crecer, siempre estoy alertando sobre el hecho que hay que preparar la próxima etapa, porque si no... Es verdad que el inicio es muy importante y es un proof of concept muy importante, pero las cosas se juegan sobre 5 años, sobre 10 años, sobre 20 años, y entonces hay que tener esto ya presente desde el inicio, sobre todo en términos de equipo. Claro, y con la velocidad de los cambios que están en la Condesierto hoy, digo, sí será una habilidad que uno tiene que desarrollar, ¿no? Exacto. ¿Qué legado querés dejar como hombre de como marketing? Si me estuviera muriendo. No, yo estoy... No, legado no, pero... ¿O cómo querés ser recordado? Yo... No. Recordado yo no, pero lo que yo le diría a los jóvenes, en todo caso, para hacer un buen marketing, sería eso, de trabajar mucho su cultura general primero, su formación. Estamos hablando, cuando hablamos de marketing, hablamos de construcciones psicológicas, construcciones sociales, cosas que no existen. Estamos creando constructos, es decir, que tienen que manejarlos de manera cultivada. Y segundo, es de creer en sus convicciones apoyadas en algo, ¿no? Pero hay que creer más en las convicciones. Yo creo que está bien porque se enseña mucha metodología marketing en las universidades, está bien, obviamente, hay que tenerla. Pero se necesita también en un momento decir, no, yo pienso esto, yo tengo esta convicción, yo tengo esta intuición de que esto va a funcionar. Y eso hay que respetarlo mucho. Me encanta. Ahora, para ya ir entrando en la recta final, voy a leerte una de las tarjetas que tengo acá, porque quiero hacerte una pregunta de valores, quiero que hablemos de valores, y la pregunta dice, ¿qué valor sentís que está en riesgo de desaparecer en nuestra industria y qué pensás que lo está empujando a desaparecer? No tengo una mirada tan marcada como antes era mejor y ahora se están perdiendo cosas. No lo siento así, pienso que al contrario, en realidad. Cosas que nosotros no podemos hacer en el marketing hace 10 o 15 años o 20 años, hoy en día se pueden hacer. Es decir, que no veo ningún riesgo de que se estén perdiendo cosas. Lo que veo sí es como una caída de máscaras de las marcas, lo que yo te decía, sobre todo en Estados Unidos, que muestran que ante cualquier presión que se haga sobre ellas van a cambiar totalmente sus valores, tirar a la basura, ¿no? Todo lo que trabajaron durante siglos, esas palabras vacías. Que está bueno en realidad también, sí, ¿no? Sí, es una caída de máscaras que me parece muy interesante. Me encanta. Sí. Pero después yo no creo que antes hubieran mejores valores y que se estén perdiendo, no lo creo. Siempre acordémonos que estamos hablando de negocios, de business y de intereses económicos. Obviamente que el marketing no se resume a eso. El marketing puede ser también para una campaña de vacunación, para una campaña de alfabetización, para cosas interesantes. Otra cosa que pienso, Alejandra, es que el marketing puede ser un marketing respetuoso. No tiene por qué ser vulgar, no tiene que pensar que la gente es estúpida. Y cuando yo veo campañas que se dirigen a la parte menos agradable del ser humano, me viene mucha cólera. Cuando se dirigen a la gente pensando que la gente es tonta, me da cólera. Me gustan mucho más cuando el marketing se dirige a personas pensando que son válidas y que son inteligentes. Es un tema de respeto. Sí, y también, que lo quieras o no, de eficacia marketing. Claro.
Pero en realidad me parece que responde también a la filosofía de hacer, ¿no? Yo creo que, y en realidad lo voy a transformar en pregunta más allá de lo que yo creo. ¿Vos pensás que un medio que de repente tiene mucho alcance, si de repente no se ajusta a tus valores, vos deberías como marca estar en ese? No, yo pienso que no hay que estar en medios, en vehículos que no nos correspondan, porque sería una incoherencia de marca. Estar rodeado de cosas que no se te parecen o que no te construyen, destruyen a la marca. Entonces yo, efectivamente, hay ciertos si no medios, aporta, no importa. Claro. Exacto. Hablando de gratitud, que me encanta terminar con este concepto, primero agradecerte este tiempo maravilloso que compartas con tanta humildad, a pesar de que vos siempre decís que tenés un ego importante, pero se te ve una persona muy cercana y muy abierta. Agradecerte este espacio, que compartas tu experiencia, pero también preguntarte si tuvieras una persona que haya marcado tu camino de crecimiento, tu trayectoria profesional, a quien quisieras agradecerle. ¿Quién sería esa persona y qué le dirías? Qué lindo pensarlo así. Tengo muchas en realidad, porque es increíble lo que me han ayudado en mi vida personal y profesional. Siempre me llevé bien con la gente que tuve encima mío, mis superiores, sobre todo en el grupo L'Oréal y mis clientes, pero he tenido muchísimos encuentros maravillosos en el trabajo. Te diría uno que fue el que creyó en mí cuando yo era muy, muy joven, y justamente fue aquel que dijo, bueno, tú estabas en recursos humanos, pero te quiero tomar y veo que te va a interesar el marketing. Se llama Laurent Attal. Y es un ser que además me acompañó con mucho cariño, mucha fidelidad, y por eso se me hizo muy difícil a mí dejar el grupo L'Oréal, porque me sentí que estaba fallando, que quizás estaba faltando de reconocimiento y de agradecimiento para alguien que me había ayudado tanto. Pero bueno, la vida es así y uno puede siempre explicar por qué hace sus cambios, ¿no? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alejandra. Marketers con Ale Pradere en Magnolio Podcast. Presentó Divino